Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, Devocional Diario para Todos. Ya hoy es 13 de marzo. Eh, el día de hoy nos corresponde conversar en este Devocional Diario para Todos tres capítulos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 20, 21, 22 y medio capítulo en el Evangelio de Marcos, Marcos 13, del 24 al 37. El día de hoy, en este conversatorio devocional diario para todos, Dedito, tenemos nuevamente el privilegio, la oportunidad de compartir con la pastora Numaineida Roa, desde Colombia. Pastora Numa, bienvenida nuevamente a Dedito, devocional diario para todos. La estábamos extrañando. Muy buenos días para todos y muy agradecida de estar nuevamente con ustedes aquí en esta experiencia tan maravillosa. Saludo a todos, un abrazo en el Señor bien, bien grande y todo nuestro amor desde la tierra del Caño de los Siete Colores, desde la Macarena Meta, que siguen cordialmente invitados, por supuesto. Bueno, la Macarena Meta, para los que no saben, la pastora Numeneida Roa y su esposo Leonardo Ballesteros, ellos son administradores de un hotel ecológico ahí en la zona más linda de Colombia. En la zona más linda de Colombia, la Macarena. Son ríos de colores, de 7 colores, creo. Se les llama caños, suena a veces raro, pero son ríos, se les llama caños, pero no, son bonitos. Caño de los 7 colores, una maravilla, una maravilla. Y entiendo que en estos días van a tener estos eventos de avistamiento de aves, ¿no? Va gente de todo el país o de todo el mundo. Sí, señor, viene la segunda versión del Festival de Aves de la Macarena Meta. Es un evento muy, muy especial, es una iniciativa de la comunidad y de la cadena de turismo local, donde decidimos apostarle al aviturismo como un instrumento de sostenibilidad ambiental, de conservación y sensibilización, sobre todo para nuestros jóvenes. Entonces, esto está conectado con un proyecto muy lindo del colegio, donde el rector Henry, ha hecho un programa de Avistando Ando, y hay varios grupos de jóvenes que están comprometidos con el cuidado de las aves, y esto es hermoso porque yo creo que definitivamente un conector que Dios utilizó de su creación es precisamente todo lo que nos da la naturaleza. Nosotros nos conectamos con Él a través de lo que Él ha creado y esta naturaleza es hermosa. Entonces están cordialmente invitados desde el 30 de marzo inicia y termina el 2 de abril. Vienen expertos en la comunidad local contando esas experiencias y hay algo muy especial. Hay un biólogo muy reconocido y es don Fernando Ayerbe. Él tiene la guía, la única guía de aves de Colombia, ilustrada, diseñada, muy bonita. Y a través de la gestión de la Secretaría de Turismo, tenemos el apoyo para que él haya diseñado la guía de aves de la Macarena. Y en esta oportunidad va a ser el lanzamiento. Es algo muy bonito, muy especial. Creo que Dios nos ha permitido valorar y reconocer eh, a las aves como un instrumento de paz. Y pues nosotros que somos campesinos, damos fe que a veces uno pierde un poquitín de sensibilidad con los animales y volver a restaurar eso en el campo es muy bonito. Qué bonita oportunidad. Bueno, amigos, ya saben, terminando este mes de marzo, la, del 30 de marzo al 2 de abril, ¿entendí? Sí, señor. Segundo evento de avistamiento de aves allí en la Macarena. Hermoso, hermoso los que puedan. Y seguramente que si tiene información, pues mándenosla y nosotros la compartiremos a través de los diferentes canales de Café y Oración. Bueno, hoy ando un poquitico afectado de la voz. Seguramente me va a tocar estar jugando aquí con apagar el micrófono cada vez que Aquí le mando un alivio temporal. Café colombiano. Claro. Café colombiano, gracias, pastora. El café colombiano que soluciona la tos. Bueno, café para todo, café para todos. Bueno, bueno, pastora, pues muchas gracias. Saludos a los amigos allá del Meta, de la Macarena. Que Dios bendiga esas hermosas tierras
que por más que las tinieblas quieran a veces sabotear los diseños de Dios, pues los ángeles asignados en esos territorios hagan su tarea y bueno, que Dios guarde esos territorios tan hermosos. Así Bueno, es, Padre. Eso hemos creído. esa es nuestra oración y si usted está en alguna parte, en algún otro país y recuerde Colombia, pues ahí tengan sus oraciones la hermosa República de Colombia, en especial la Macarena. Muy bien. Pastora, pues hoy tenemos un capítulo importante, interesante, el Deuteronomio 20. Ahí empieza. Ya el 21, 22 son muchas instrucciones. Recordemos que hemos venido leyendo que Dios le dio a Moisés un decálogo, 10 mandamientos en unas tablas, pero también hay muchos estatutos, decretos, instrucciones. Los estudiosos de la Biblia hablan de 613 en total. De hecho, los judíos en la celebración de la fiesta de las trompetas, cuando comen granadillas, abren las granadillas, ponen a los niños a contar y aparecen 613 semillas. Tiene la granadilla por dentro, que son la totalidad de decretos, instrucciones, eh, mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, qué bonito que la manzanilla, cuando se rompe, se cuentan 613 semillas, ¿no? Para los que Amén. los de la Biblia han llegado a ese descubrimiento. Entonces, Dios tiene todo finamente y fríamente calculado. Habla sobre Así la es. guerra. Para los amigos que nos escuchan, como a veces estamos en países violentos, no estamos hablando de guerra entre personas. No hacemos parte de partidos políticos ni de movimientos armados, nada de eso. Estamos hablando de un tema espiritual. En Efesios 6 habla de que nuestra guerra es contra entidades del mundo espiritual. O sea, en eso sí abiertamente contra espíritus de hechicería, de brujería. No tenemos nada contra la persona que ejerce esa profesión, sino que sencillamente nos toca que en nuestros territorios hacerlos libres de estos espíritus que contaminan la tierra. Entonces, para que no nos vayan a sacar de contexto, cuando hablamos de guerra, aunque aquí, cuando estemos en Deuteronomio 20, la guerra literal de ir y matar gente, ya en el nuevo pacto no es ir a matar gente, o sea, hoy no vamos a matar gente, simplemente lo que estamos haciendo es una guerra contra las entidades espirituales que se mueven y que controlan cuerpos de agua, que controlan sitios, montañas, que controlan gente, en fin. Entonces, dicha esa salvedad, entonces, pastora, pues lo que nos quieras comentar de Deuteronomio 20. Bueno, este capítulo es muy tremendo y me gusta mucho porque si bien es cierto lo que el Paz dice que aquí se aplicaba con literalidad los términos y las condiciones de la guerra, también es cierto que hay algo maravilloso en el antiguo pacto y es que nos permite conocer diseños. Me gusta el nuevo pacto en el sentido de que nos permite ver cómo se establece en la manera en que el Señor instruye, nos permite ver su carácter. Entonces, a mí personalmente me ha servido mucho siempre que yo leo el antiguo pacto, sabiendo que pues como su merced dice, claro, nosotros ya no tenemos lucha contra carne y sangre, pero prefiero verlo para aplicarlo a mi vida porque la palabra tiene esa aplicabilidad eterna y es cuando hablamos de muerte, inmediatamente viene a mí el término separación, ¿sí? Y es que sus principios nos siguen hablando de qué cosa que nosotros hacemos nos separa de él. Y eso inmediatamente trae un sistema que activa esas alarmas interiores de decir, venga, si en la ley, si en el antiguo pacto esto provocaba muerte, hoy en día esto trae una separación, esto daña mi relación con el Señor. Y si bien es cierto que alguien ya pagó por esos pecados, tengo que tener mi sistema de alarmas encendido para entender que el carácter del Señor no cambió, que cambió fue un pacto. Así es, muy bien. Hay diseños, plantillas que se van superponiendo unas a otras y esas plantillas nos permiten
aquí aparecen principios, seguramente tienen una aplicabilidad ya con otra plantilla, una forma Sí, como de expresar, porque sí aparecen, por ejemplo, cuando se habla de sacerdotes, cuando se habla de oficiales, entonces ya uno comienza como a discernir diferentes grupos, cuando se habla de que hay excepciones, el que, bueno, ya lo vamos a leer seguramente, el que esté edificando una casa sin estrenar, el que esté plantando una viña y no la haya cosechado, el que esté con compromiso matrimonial, y eso es como por obligatoriedad, pero luego se le pregunta a los que tienen temor, oye, ¿usted tiene temor? Pues no vaya, quédese. O sea, entonces eso nos sirve sí, también para la guerra espiritual. ¿Usted tiene miedo? sí, Venga, quédese. sí, Eso, tiene miedo, quédese. Entonces nos sirve. Y luego aparecen los jefes de las huestes, allá en el 20. Y luego aparecen los procedimientos. Entonces primero es llegar y decir, bueno, por las buenas, venimos a decirle que por favor se vayan. Ah, por las buenas no quieren, entonces toca por las malas, toca sitiarlos. protocolo, sí, Sí, entonces hay protocolos y es muy bonito ver en todo esto algo que se nos ha perdido y es el respeto de Dios por los árboles frutales y el respeto de Dios por los animales. Eh, sí. que eso, otros pueblos paganos de la época no tenían respeto ni por los animales ni por los árboles. Destruían completamente los árboles frutales y también eran muy malos con los animales. En cambio, Dios comenzó a establecer cierto como código de, como ciertos valores de respeto por los animales y por los árboles. Ahí lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos, hijos de Dios, no hemos abanderado los movimientos de respeto por los animales y el movimiento por el respeto a los árboles? Porque estábamos tan ocupados en el tema de la salvación que se nos había pasado el tema de el evangelio del reino. Y aquí en Dedito, el Señor nos ha permitido pues conversar y hablar del evangelio de la salvación, pero también hablar del evangelio del reino, ¿sí? Entonces, porque el Señor está interesado en los animales, está interesado en la naturaleza, en los vegetales, en las aguas, entonces, pero eso lo vemos ahí en esos pasajes. Eso no es que Dios ahorita haga parte, y vemos que cuando, ahorita que estamos leyendo Éxodo, Número, Levítico, pues, Deuteronomio, llueve porque no hay pecado que contamine. Es decir, las cosechas se dan y hay lluvia porque la gente que habita esos terrenos es gente, es gente que no está haciendo dominación con Dios. Entonces uno dice, en esta cultura global que hoy tenemos de que cada quien hace lo que le provoca, no, pues si el vecino de uno hace algo malo, pues no va a llover y la tierra se va a secar. Entonces, o sea que también tiene que ver el vecindario. Ahora, Sí. entonces, ¿qué es lo mejor? Pues entonces no tener vecinos. Y para no tener vecinos, ¿qué hay que hacer? Pues comprar 1000 hectáreas para no tener vecinos, porque si un vecino le afecta a uno las lluvias de su vallecito, de su montecito, y hay pecado, aquí hemos encontrado que cosas que la gente del cambio climático tal vez ni entiende. Cuando se habla de la lista de obediencias, el agua fluye, las cosechas fluyen, pero cuando se habla de la lista de desobediencias, vienen como consecuencia una cantidad de maldiciones, inclusive cuando la tierra se contamina con sangre, pues vienen maldiciones sobre la tierra. Entonces la tierra no produce, la tierra se molesta, y eso también sucede en el día de hoy. Entonces eso no ha dejado de pasar, así tenemos en el nuevo pacto. Entonces, moraleja para mí, para William Neira, no sé, cada quien interprételo como quiera. Moraleja para mí, ojalá no tener vecinos, ojalá vivir en una isla o tener una ciudad mía, porque es que el vecindario es un problema. Es que entender que la responsabilidad es individual, pero las consecuencias son comunitarias. Y si las consecuencias son comunitarias, esa responsabilidad individual también me lleva a ser responsable como comunidad. Es una cosa que a veces olvidamos y esto apliques en la familia, apliques en la empresa, en el barrio, en el territorio, en la nación. Es una cosa tremenda. Y yo siempre digo, por eso el valor del sacerdocio, de lo que yo puedo en Cristo representar ante el reino, ante el Señor. O sea, si yo tengo ese entendimiento, puedo ir en mi labor sacerdotal haciendo nombre y representación de mi casa, de la empresa donde el Señor me colocó, de mi comunidad, y bajar todos esos diseños teniendo en cuenta que hay que traer la propiciación y hay que hacer uso de los beneficios de la sangre, porque no importa que yo no lo haga, pero si yo soy consciente de esa verdad, yo tengo que velar y hacer porque los beneficios de su sangre, que también son para nivel corporativo, se apliquen a fin de que en el beneficio de mi comunidad también esté el mío.
Y ya cuando uno conoce los principios del Señor, uno se hace responsable de esta situación. Sí hay mucho que aprender, así está en el Nuevo, así está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí hay mucho que aprender de cada versículo. Sí, sí pasa. Yo veía este capítulo 20 de una manera tan tremenda, y creo que lo más lindo que podemos todos expresar seguramente de este dedito paz es que hemos sido muy confrontados en el decir cuántas veces yo leí esto y no me había percatado, no se me había prendido el foco en este tema, y eso de verdad es maravilloso. Dice, por ejemplo, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, versículo número 1, batallamos con el enemigo, y en la casa no tenemos enemigos. Se supone que los que conviven con nosotros no podemos ser enemigos. Luego, se pierde la razón, se pierde el sustento, se pierde como la esencia que podría dar lugar a un problema, a una batalla, en el sentido de una discrepancia, de una discordia, de algo que pueda llevarse a grave. No, venga, espere, es que no estamos en el contexto de pelea, porque no, primero no eres mi enemigo, y segundo, para nosotros ya no es ni contra carne ni contra sangre. Entonces, si entendemos eso ya nos lleva a desarmarnos, porque tenemos que enfocarnos es realmente en quién vamos a establecer la victoria de Cristo. Y pudiendo tener claridad en ese sentido, eso nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones sociales. Así es, sí, Eh, definitivamente. Nosotros estamos en el mundo, en la sociedad. Perdón. Continúe mejor, pastora. Continúe, por favor. el versículo, este lo tengo graneadito, Paz, graneadito. Creo que le vamos a dedicar más a este capítulo. Dice, cuando veas a tus enemigos, o sea, cuando veas los caballos, las herramientas, todo lo que ellos tienen a su favor, dice, no tengas temor de ellos. Entonces, número 1, no tenemos por qué tener temor. Y el Señor hace claro y trae a la memoria al pueblo, dice, porque tenemos quien esté con nosotros, pero Él hace aún una memoria superior, y es, venga, ustedes ya vieron lo que yo hice a favor de ustedes, yo los saqué de la tierra de Egipto. Y pienso que en Cristo siempre, siempre, sin importar las luchas, las batallas diarias, las circunstancias que tengamos que enfrentar cada día, siempre, siempre habrá una victoria que recordar. Y tendremos la certeza de que el Señor está con nosotros. Eso es importantísimo. Y dice el Señor que esos dos deberían ser razones suficientes para no tener temor. Saber que Él está con nosotros y saber que Él ya lo hizo. Y cuando nosotros llegamos al Señor, partimos del punto cero, que Él hizo ya lo más importante, lo más trascendental, lo que a perpetua eternidad prevalece, y es que nos sacó de un reino de tinieblas a su luz admirable, nos dio la potestad de ser sus hijos. Es decir, que sí o sí, todos tenemos una victoria y un saldo a nuestro favor, para que su respaldo y ese saldo a favor nos dé la capacidad para no tener temor. Me parece tremendo porque, mire, aquí interviene el sacerdote. Dice que, versículo 2 y 3 dice que vendrá el sacerdote, hablará, y yo veo ahí una manifestación de fe, de una palabra, donde nos recuerda que nuestro corazón pues esté levantado, que no vaya a desfallecer. Y luego dice, luego de que el sacerdote infunde fe, viene el oficial. Ese oficial da unas instrucciones, y yo meditaba en ese tema. ¿Por qué esas instrucciones? Decía, pues, si usted tiene una tierra, un sembradío, y no ha disfrutado del fruto, o si se casó, pues está desposado, no ha disfrutado de su esposa, venga, no vaya, no vaya.
porque es cierto que uno en la guerra lo entrega todo, pero el Señor es justo hasta en eso, tan hermoso. Venga, disfrute. Es decir, hay un proceso y es, lo justo es que usted disfrute de su casa si no la ha estrenado. Lo justo es que disfrute de la viña si no ha tenido su cosecha, de su mujer, y luego sí, vaya a la guerra. Porque yo pienso que la persona se iría a la guerra enfocado en otra cosa. O sea, esto me habla a mí de prioridades. Si su prioridad es esperar la cosecha y usted se va y sabe que quizá nadie se la va a cuidar, venga, no vaya. No vaya porque usted va a ir enfocado en otra parte. Si usted está en otra cosa que sí o sí requiere de lo suyo, no vaya. Quédese ahí. Eso me habla a mí de prioridad. Luego, el oficial también habla y da unas instrucciones y dice, si alguien de ustedes está con temor, a pesar de todo lo que ya les dijo, a pesar de que el Señor les dijo por qué no tener fe, a pesar de que el sacerdote vino y les infundió fe, a pesar de que el Señor les dio la capacidad de escoger van o no van, si hay prioridades en su vida, pero si aún así, con todo lo anterior, sigue existiendo esa situación, ese temor, dice, no, pues definitivamente no vaya, regrese a su casa. No solo por usted puede contaminar a los otros, usted puede dañar un proyecto comunitario porque su pesimismo, su actitud en su corazón puede permear a los otros. Entonces, no se haga ni nos haga ese daño. Váyase mejor para la casa, no hay lío, no hay problema, tranquilo. Imagínense, está recordando cuando los 12 exploradores que mandó en la primera oportunidad Moisés, 10, los 12 vieron la tierra, la describieron, a lo que llaman mapeo espiritual, cartografía espiritual. Yo le llamo SIGE, Sistemas de Información Geográfico Espiritual, porque ya hay herramientas, hay hasta maestrías, hay doctorados de sistemas de información geográfica, donde se colocan plantillas, ¿no? Por ejemplo, se va a abrir un supermercado en una ciudad, entonces la gente de real estate, o sea, la gente de inmobiliarias de Walmart, que son en todo el mundo, tienen plantillas donde dice, bueno, cuánta población hay, la parte socioeconómica, las vías de acceso, el nivel de consumo, lo que pueden pagar. Entonces dice, bueno, en la zona donde tenemos que poner un nuevo supermercado, minimercado, megamercado, hipermercado, es aquí. Entonces, se utilizan muchos sistemas de información geográfica porque yo le digo plantillas porque son plantillas. Antes lo veía uno con los atlas, que el atlas Sí. de Colombia, de las montañas, de dónde hay petróleo, de dónde hay agricultura, de dónde hay ríos, o sea, son plantillas que se superponen. Entonces estos exploradores fueron y describieron, tomaron nota, trajeron frutos, pero habían 10, todos lo escribieron, pero todos vieron el ejército de Dios. Tanto Josué como Caleb vieron el ejército de Dios, entonces ellos dijeron, sí, eso está complicadísimo, pero vieron el ejército de Dios. Los otros 10 que no vieron el ejército de Dios solamente se quedaron, ¿sí? Se quedaron y eso contamina. Y eso contamina porque luego, después de dar, el mapeo espiritual es peligroso. Tan peligroso es que de 12, 10 murieron por una plaga. Es decir, a los que les gusta, que dicen, oye, Pastor William, ¿cuándo vamos a hacer un curso de mapeo? Yo les digo, hermano, ahí hay 2 ministerios muy bonitos. Yo les recomiendo para que compren los estudios de los mapeos, porque es que hacer mapeo tiene un problema. ¿Cómo así, Pastor William? ¿Cuál es el problema? Digo, pues que de 12 que hacen mapeo, 10 pueden morir porque les da plaga de algo, porque a eso les dio una plaga y murieron después. Porque el mapeo tiene que terminar como con un diagnóstico, y si la persona dice no, y era así, contaminó el ambiente. Entonces, mejor dicho, hacer mapeo es un asunto peligrosísimo. Entonces, Yo pienso que lo que los guardó a ellos es que ellos tenían un espíritu superior que al hacer ese mapeo les permitió que lo que ellos vieran estuviera visto, valga la redundancia, con las gafas del cielo. Si no,
A mí me tocó una vez, pastora, yo llegué a una ciudad mexicana, en el centro geográfico de México, se llama Zacatecas. Yo llegué cansado al hotel, 7 de la noche. Estaba haciendo un trabajo para unas compañías un holding empresarial, varias empresas, pero también aproveché para un trabajo espiritual que Dios me puso. Yo llegué tan cansado, tan cansado, que, que cerré los ojos mirando hacia el techo. Cuando en un momento a otro comencé a ver como cosas oscuras en la habitación. Entonces yo comencé a mirar hacia arriba cuando como que el techo se quitó y veo yo miles y miles de entidades espirituales. Digo yo, Señor, estoy cansado, estoy agotado. Entonces, Señor, porque la ciudad llena de seres espirituales, cuando aparecen los ejércitos de Dios, ¿no? Cuando aparecen los ejércitos de Dios, yo ya me quedé dormido como un niño. Entonces, si uno ve Sí. solamente lo malo, si uno ve solamente lo malo, lo negativo, pues uno dice, no, pues, ¿qué será de mí? Pero cuando el Señor permitió que pudiera ver, que pudiera ver, Respaldo. que pudiera ver el respaldo de los ángeles que habían, dije, no, esto es, Señor, con su permiso me voy a dormir. Entre ustedes, Señor, que los ángeles hagan la tarea. Entonces, Sí. sí, uno tiene su espíritu debe estar alineado con el Espíritu Santo para Amén. uno poder no hacer un diagnóstico equivocado. Es decir, Amén. porque si uno hace un diagnóstico equivocado después de ser mapeo, está en un problema grave y le pasó a los 10 exploradores. Así es. Les costó todo. Les costó todo la vida. Bueno, Sí. Bueno, dice luego lo que su merced hablaba del protocolo. Dice, primero se ofrecía la paz. Se ofrece la paz, hay un protocolo. Dice, si ese pueblo acepta, pues ese pueblo va a quedar bajo servidumbre de ellos para que hagan los trabajos. Dice, pero si no, se emprenderá la guerra y esta guerra empieza con un sitio. Y hoy en día nosotros sabemos que el sitio espiritual es un instrumento de guerra tremendo, ¿no? Se asfixia el espíritu, se acaba la fuente del agua, la provisión de alimento, y poco a poco tiene que ir cediendo ese pueblo, esa nación. Dice, cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos los hombres. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de esas naciones cercanas. ¿Qué me llama la atención de esto? Cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano. O sea, hay un momento, hay una señal. Y muchas veces nosotros perdemos batallas y perdemos luchas porque no nos ha sido entregado algo por el Señor. Y creemos, no, pero como esto dice así, yo me voy con toda. No, espere. Nosotros tenemos la victoria en el Señor asegurada en toda situación, pero cada uno recibe sus misiones específicas. correcto. Y Correcto. creo que alguien le escuché decir que me gustó tanto, se pierde aquello en lo cual no fuimos enviados. Pastora, déjeme complementarle algo. Como pasamos tantos años en el Evangelio de la Salvación en América Latina, entonces estamos muy enfocados al comisionamiento global, a la misión global. ¿Sí? Entonces, claro, ir y ser testigos en todo el mundo, llevando el Evangelio, evangelizando, está bien. Pero en el Evangelio del Reino, parte de lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el propósito para cada persona. Cada persona tiene un libro de vida diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hay páginas escritas por el Padre. Hay páginas en blanco, donde el Padre las deja en blanco a ver qué hacemos. Hay puntos de control. No sé si ha visto la película Pastora, Agentes del Destino.
No, Paz, la vez pasada la que me dijiste, la serie la vi, la del Bueno, avión. tome agentes del Ya estoy destino. tomando nota. Agentes del destino, eso así es como se llama en América Latina, pero en Europa tiene otro nombre y en Estados Unidos otro nombre. Agentes del destino. Hay que comprarla creo que por YouTube, hay que pagar algo. Sí, Es una película que, que ilustra muchas cosas. Es una película de Hollywood, pues no tiene nada que ver con nada. Pero nuestro libro de vida, también nuestra nación tiene libro de vida, también nuestra ciudad tiene libro de vida. amén. Entonces, cuando uno encuentra una hoja en blanco, dice, bueno, aquí están, ¿cómo le vamos a hacer para llenar esta hoja en blanco? Pero luego las que te llenan, pues tenemos que aterrizarlas, ¿sí? Entonces, ya en el Evangelio del Reino, cada uno de nosotros en su primer año de vida cristiana, en el Evangelio del Reino, porque podemos llevar 40 años de vida cristiana en el Evangelio de la Salvación, no me refiero a eso, sino en el Evangelio del Reino una persona debe conocer su propósito, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué está? Sí, Y el propósito de uno no necesariamente el de la esposa y no necesariamente no es el de los hijos. Entonces, y a veces uno está, por ejemplo, en una congregación con una autoridad y cuando uno es en el Evangelio del Reino, de pronto se da uno cuenta que está en el lugar equivocado. Entonces, el primero que quería decir si estás en el lugar equivocado es el pastor, decirle, venga, jovencito, tú no debes estar aquí, el Señor te asignó sí, en otra parte. ¿Para qué lo sigue teniendo ahí en la sí. congregación, poniéndole trabajo día y noche al muchacho, al adorador o al intercesor, cuando el propósito de él es que esté en otra parte? Entonces, en el Evangelio del Reino, pastora, esto es un testimonio. Yo reubiqué mucha gente, lo digo Sí. honestamente, decía, venga, tu propósito no es estar en este lugar. Es que yo quiero estar porque usted está en transformación, que los de transformación son de guerra. Digan, venga, tú no estás en este lugar, tú debes estar en este otro lugar. Ubícate en este otro lugar. Sí. Gente que podían ser buenos ofrendadores, buenos diezmadores. No, este no es tu propósito. Venga, yo te ayudo a encontrar el propósito. Venga, yo te presento. O sea, yo no conozco pastores que reubiquen gente. La verdad no los conozco. No sé si usted los Sí. conoce, pastora. Usted me puede decir, pero yo he reubicado mucha gente que le digo, no, venga, ubíquese allí. No es conmigo. Usted me está siguiendo porque tal cosa, por aquello, porque no. Ya tú estuvo un tiempo conmigo. Ya pasó el tiempo conmigo. Por favor, ubícate. Pero ¿cómo? Es que yo quiero seguir, que yo nací aquí. No, venga, naciste aquí, pero aquí no vas a morir. Entonces, yo no conozco en el Evangelio de la Salvación, en este mundo cristiano, no conozco muchos pastores que hayan hecho eso de reubicar gente. No lo conozco, Sí. no lo conozco. No son comunes porque como que o sea, como que uno ahí se debe quedar toda la vida. Tiene que bajar un ángel del cielo con un rollo para decirle a uno que se mueva y haber un tsunami o algo. No. Y se maneja mucho el tema de rebeldía, de que le va a pasar algo si se va, de que esto. Y yo pienso que parte de nuestra responsabilidad, nuestra ética ministerial es decir, bueno, ciertamente hacemos parte de un cuerpo, pero no todas las células que componen los tejidos que van a conformar los órganos, que van a conformar los sistemas son iguales y tenemos que entender eso y qué placer y qué bendición que uno pueda estar ahí con la capacidad de decir, no, creo que no es por acá, creo que es por allí. Y yo creo que eso también nos da autoridad y nos da posicionamiento porque nos manifiesta que hemos entendido la dinámica del cuerpo. Eso es cierto. Vea que van apareciendo detallitos y van apareciendo recuerdos ahí espontáneamente, ¿no? Sí pasa, así es, así es. Yo en guerras comerciales, pues mi mamá nos obligaba a leer la Biblia, nos obligaba a leer la Biblia, ella leía la Biblia por cada 3 meses y nos obligaba a leer 3, 4 horas la Biblia antes de salir a la calle a jugar todos los días. En esos tiempos, la mamá abría la puerta y salían 10 hijos a la calle, ¿no? Entonces, digo, la calle en ese tiempo habían quebradas, habían para montar bicicleta, canchas de fútbol, bueno, otras cosas. Tú no leyendo la Biblia, pero yo me acuerdo como gerente comercial llegar a algunas ciudades, que ahorita no voy a citar por respeto a las empresas donde trabajé, pero lo lleva sí, por respeto no los voy a citar los nombres. Entonces por ejemplo, llegué yo a una ciudad y solamente había una unidad, una planta productora de ese producto. A mí me tocaba llegar a pelear contra eso. Entonces eso hay mil cosas que hacer, ¿no? Segmentar el Claro, mercado, estrategias de nuestros productos, hacer el catálogo y las recetas de los 200 combinaciones posibles de productos. Estoy hablando de hormigón concreto. sí, Entonces,
Entonces, y no, y esa presión, y cómo comenzar a quitarle clientes al otro, si es que bajando precio, ¿cómo le hago? Entonces a mí se me ocurrió sencillo, yo andé la zona así como Nehemías, 3 días, y me di cuenta que solamente había un proveedor de agregados, o sea, el que provee la arena y la gravilla, la piedrita. Sí, Y vi que el tipo estaba quebrado porque solamente le vendía esa planta, y que esa planta le pagaba, pero mal. mal. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es tu capacidad de producción? Tanta. Le dije, si te pago de contado tantos miles de metros cúbicos de arena y de grava, ¿me puedes atender? Sí. ¿Y qué pasaría con tus otros clientes? No tenía sino uno grande y otros pequeñitos. Dijo, no, pues yo no tengo contrato con ellos, no pasa nada, antes me den dinero. Entonces le dije, venga, vamos a hacer un contrato. Le pedí a mi abogado que hiciera un contrato. Entonces voy yo entonces digo yo, fui y le declaré paz al competidor, fui y le dije, hola, tal, soy fulanito de tal, represento a tal empresa, vamos a, nuestro enemigo no somos nosotros dos. ¿Cómo así que no? Yo le dije, el enemigo es que esta ciudad es muy grande, es una ciudad de más de 300.000 habitantes, esta ciudad no debería ser mezclado en obra. Tú vas por las calles y la gente está mezclando en obra, o sea, mezclando en las calles y Sí, haciendo su producto. Y dije, vamos que la gente consuma el concreto, el hormigón, para los amigos de Argentina que hablan español, como en España, hormigón. Vamos a hacer ese hormigón premezclado. Entonces le dije, dame el 50%, yo te respeto el 50%, eso es ilegal, entre otras cosas, sí. pero en privado a veces se hacen cosas así. Eso era ilegal en ese momento, pero no digo en qué país, ni en qué ciudad, ni nada para evitar demandas a las empresas. Digo, dame una parte del mercado y no hay problema, no hay necesidad de bajar precios. Ahora, mi objetivo es hacer congresos con ingenieros, con arquitectos, para que todos dejen de mezclar en obra y nos compren a nosotros. Te beneficias tú, te beneficias yo. Y con eso yo no soy monopolio. No, nos vamos a la guerra. Démela una parte, vamos a la guerra. Entonces llamé a tesorería y dice, deposítenle al que le había comprado todas las provisiones, las materias primas, deposítenle el cheque y haga efectivo el contrato y tráigame el contrato. Claro, Entonces, yo no había empezado, no había terminado de montar la planta y ya no había terminado de montar la planta industrial y al otro competidor ya le habían suspendido las entregas. Entonces, entonces yo puse un supervisor de que todo ese material era mío. Entonces comenzaron a copiar en mis patios o en los patios de mi empresa todo el material. Yo no tenía clientes, no tenía ventas, no había terminado de montar la planta, pero yo estaba acumulando material. Y el sí. otro que necesitaba el material, le se Que lo vendo, tenía ya los clientes. que tenían los clientes, le dije, se lo vendo, pero entonces yo ya con un porcentaje. Sí, Y ese porcentaje no le servía. ¿A qué hora se empieza a sacar permisos ambientales? Bueno, esa cosa minera que es medio complicada, esas las licencias. corporaciones autónomas regionales, sí, licencias de minería, de Sí, explotación, de esa cosa, las aguas no se pueden tocar, los ríos no se pueden tocar, bueno, una cantidad de cosas. Eso requiere tiempo. Entonces, me adueñé del mercado, sencillo. O sea, yo le dije a él paz, pero él no me quiso hacer caso. Entonces lo cité, le quité la provisión y me adueñé del mercado y lo desaparecí. Esa empresa se quebró de una. Me da ah, tristeza decirlo, pero se quebró. Quebré una gran empresa que lleva como 10 años y él decía, ay, yo soy el dueño de la plaza. No, siempre habrá uno más grande que viene y te quita la plaza. sí, Es sí, decir, siempre habrá alguien. Y yo representaba pues una empresa con el poder de comprar de contado lo que va a consumir en los siguientes 6 meses. Eso no lo hace nadie, pero eso lo hace el poder del capitalismo. Entonces, ese es un capitalismo desigual, sí. digámoslo así. Y cómo se aplasta un pequeño. Entonces, a los que dicen, no, yo soy el número uno en Villavicencio, el número uno en Casanare, el número uno en Yopal, el número uno en Bogotá, el número uno en Medellín. No, esos número uno no hay, puede haber uno más grande. Aquí acaba de llegar a México Tesla. Entonces llega al aeropuerto de Monterrey, Elon Musk, revisa Tesla, dice yo quiero aquí, el presidente le dice que no, él dice quiero aquí, el presidente le dice que no, él dice quiero aquí, y es ahí, 5.000 millones de dólares, solo productos mexicanos, primera parte, eso vienen como 15 a 20 mil millones de dólares, salarios mismos salarios que pagan en Texas, los van a pagar en México, o sea, entonces, el poder económico, ¿qué está haciendo Elon Musk ahí?
Él hace lo que quiere por el hombre más rico del mundo, puede imponerle condiciones a un gobierno populista de izquierda, le puede imponer condiciones porque tiene con qué imponerle condiciones. Entonces, ¿cómo le va a decir a Elon Musk que va a hacer una fábrica de vehículos eléctricos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Asignarle agua, porque en el norte de México el problema es el agua, que el agua es escasa, entonces asignarle agua, un volumen de agua. Si no le asignan ese volumen de agua, pues entonces se va y monta la planta en otra nación. ¿Sí? Entonces, todos estos principios de guerra, por ejemplo, cuando uno lee el libro de la guerra de Sun Tzu, que lo enseñan en las universidades, que es un libro de miles de años de un general chino, pues son principios de guerra, pero también se llevan a la práctica empresarial. Entonces, uno también puede extractar principios de guerra de la Biblia para extrapolar y llevar al mundo de los Sí, negocios, o al mundo de gestión de comunidades, o al sector de la familia, en fin. Entonces, esto nos da ideas de que uno debe tener ciertos protocolos. Venga, que haya paz, o sea, no vayamos a dañar los precios, vamos a competir en servicios, no dañemos los precios. ¿Sí? Es decir, sí, esto da ideas porque los monopolios no son buenos para la gente. Vea el problema que hay en Colombia con esas aerolíneas de bajo costo. La aerolínea grande y costosa se quiere comer a la aerolínea que está sí, creciendo de bajo costo. Entonces, así es. los colombianos que podían viajar más barato en avión con la aerolínea de bajo costo, pues van a tener que volver a pagar, van a volver a tener que pagar los altos costos porque que el monopolio desafortunadamente no es bueno en esta economía capitalista. ¿Sí? Sí, así es. Como digo, Yo por eso decía, definitivamente los principios que el Señor deja no son en vano, no son en vano y nos cabe a nosotros aplicarlos, conocerlos. Y uno ve tanto texto y tantas cosas fuera y uno dice, ¿por qué es tan exitoso tal diseño? Y generalmente uno en ese diseño encuentra eh, una, una, un diseño bíblico, que claro. de pronto la persona sin ser consciente lo está aplicando. Mire, le doy otro ejemplo cortito. Mi papá con grupos de evangelismo, nosotros estábamos en la ciudad de Medellín y salíamos a evangelizar en iglesias muy evangelísticas. Tal vez era la única mega iglesia que había en Colombia, 7.000 personas, Misión Panamericana. Éramos evangelistas. Y bueno, 40 personas evangelizando puerta por puerta, contratados con cosas, bueno, casi que por persona, con indicadores, ¿no? ¿Cuántas personas repiten la oración de fe? ¿Cuántas tal vez? Sí, Y mi papá, pues, como un evangelista personal, pero veterano, como que se va con el brujo del pueblo y le dice, venga, eh, le declara paz. ¿Por qué no se va por las buenas? Váyase, deje a esta gente libre, ¿sí? Porque si no, pues, tu negocio se va a caer. ¿Sí? Mi papá era un angelito que tenía conocimientos de liberación territorial, entonces tu negocio se va a caer. Te puedes enfermar, te puedes morir. Mejor que sí, por la buena te vayas. Entonces el brujo dijo, no, pues entonces, ¿qué debo hacer? Y si me quiero convertir, no, pues conviértase. Entonces, bueno, un día de evangelismo en ese pueblo, 2 días de evangelismo, cuando ya los que habían repartido tratados, pues los invitan a la plaza del pueblo y llega mi papá con el brujo del pueblo y el brujo del pueblo le trajo, solo convirtiendo en el brujo del pueblo, trajo el sí. pueblo entero, las prostitutas, llegaron con el brujo del pueblo todos a convertirse. En lo que él tenía influencia, le tocó entregarlo. Entonces sí, simplemente mi papá fue y le dijo, ah, ¿quiere paz o este negocio le va a acabar? ¿Qué quiere Sí, hacer? Porque él tenía como un supermercado, el brujo del pueblo. Entonces le sí, dijo, te va a quedar completamente enfermo y en la ruina. Pues decida, o sigue al Señor o qué. Él dijo, el brujo le dijo que una vez había estado en una cosa con el Satanás mismo en persona sí, y que vino un demonio a decirle que habían visto a Jesús. Entonces que Jesús tenía más poder, el diablo se molestó, entonces el brujo como que estuvo en esa cosa, entonces el brujo tenía eso, de que Jesús tenía más poder, entonces el brujo le dijo a mi papá, no, yo quiero estar con Jesús, Jesús tiene más poder. Sea como sea, no quiero perder. el trabajo de esos 20 30 evangelistas puerta a puerta era un trabajo muy inefectivo,
Fue mi papá el que al predicarle al brujo del pueblo y hacer convertir al brujo del pueblo, ese pueblo todo cayó. Entonces ahí, ¿qué pasó con las entidades espirituales? Todo el mundo se convirtió y seguramente se cerraron algunos negocios, se cerrarían, Sí, cambió la violencia, los demonios se fueron y la gente queda pues normal, los delitos normales, sí, que toman licor y se matan porque tomaron más del licor correspondiente, o sea, sí, cosas así, o sea, pero mire cómo esto aplica. Oye, amén. aquí te voy a decir, ¿te quieres enfermar, te quieres morir, o te vas, o Sí, te arrepientes, o te conviertes? ¿Sí? O sí, sea, es más o menos lo mismo, ¿cierto? sí, Muy así parecido. es. Sí, dice, si no acepta, inmediatamente comience. Pero hay algo bien interesante aquí, dice, eso aplica para las ciudades cercanas, perdón, para las ciudades que están lejos, 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 mucho más lejos de la tierra que el Señor les había entregado, la de los hititas, heveos, jerjeseos, todos ellos. Y el Señor dice, a estas ciudades lejanas, pues respetará la vida de las mujeres, de los niños, todos serán botín de guerra, pero no así con las ciudades cercanas. Correcto. Y uno dice, uy, no, pero ¿por qué? Pero yo digo, el Señor estaba cuidando la intimidad, la relación, el nivel de justicia, de apartamiento que debía tener el pueblo, la nación que él había llamado para levantarla por sobre todas las naciones de la tierra. Y me parece interesantísimo, dice, no así con esas naciones cercanas, todo lo que respire será destruido. Y yo Tremendo. decía, Señor, tremendo. Y yo digo sí, porque había un nivel de pureza que debía conservarse y se me vino a mí, bueno, el Señor estaría guardando ese territorio bueno, de la simiente Caín, digo yo, ¿no? Claro. Eh, de que esas abominaciones que cometieron las otras naciones, esas abominaciones que hicieron que la tierra los vomitara, que la tierra los expulsara, esa cercanía iba a traer precisamente que, que ellas trajeran seducción al pueblo de Israel y terminara la nación en las mismas. Digo hoy en día cuántas veces nosotros toleramos muchas cosas que a la postre van a terminar convirtiéndose en esas zorras pequeñas, aparentemente pequeñas, pero con una capacidad explosiva tan tremenda que dañan los grandes cultivos. Entonces, un pastor decía tolerancia en la distancia, y decía, pero muy distante. Veo yo aquí en la palabra se podía tolerar su presencia, porque de hecho no había manera de que hubiese una relación cercana con estas ciudades lejanas a las que se les dejaba con vida, no así las cercanas. Claro. Entonces yo digo, la promesa que había de entrega a ese territorio y la necesidad del pueblo de conquistar para obtener esa promesa, asimismo les demandaba estar rectos en cuanto a la relación con el Señor. Claro. Vea, la primera pregunta que se debe hacer un estudiante de guerra espiritual o en estos cursos, diplomados, seminarios que se hacen es, una pregunta que se debe contestar es, ¿cuál es mi territorio? Está muy claro de cuál es mi Sí, territorio. Mi territorio es mi cama, pues ya, simplemente yo en mi cama y es mi cuarto y se acabó. Ahí gobierno yo y nadie puede meter otra cosa. Pero ya mi vecino es mi vecino, ¿para qué me meto en problemas con mi vecino? sí, O sea, pero si mi territorio es mi país, entonces ya es otro cuento, o en mi ciudad es otro cuento. Entonces, pero hay que diferenciar porque hay protocolo para lo mío, para lo que Dios, para lo que Dios diseñó que era mío, eso es mío y eso tengo que exterminar todo espiritualmente. Lo que sea contrario a Dios, tengo que exterminarlo de lo que es mío. Ahora, ya de lo que es circunvecino, más alejado, pues una parte se les puede dejar y otra parte no. O sea, hay sí, otro protocolo el que aplica. Entonces, sí, eso es lo que hay que preguntarle al Espíritu Santo. ¿Cuál es mi territorio? ¿Cómo sí, exterminar todo lo que es contrario al Espíritu de Dios en mi territorio? Y en el vecindario, ¿qué se puede dejar y qué no se puede dejar? sí, así es. Y en todo caso, lo que el Señor me dio,
lo cuido, lo vigilo, lo limpio, lo mantengo, o de qué otra manera podría traerme ese territorio el hábitat de fructificación, de multiplicación. Entonces me llamó mucho la atención esa parte. Y dice el Señor que cuando se sitiara la ciudad, lo que su merced había dicho hace un momento, no se talaría el árbol que tuviese fruto. Decía, de esos árboles se puede comer. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio. O sea, tenían un propósito, no destruirlas porque sí. Y yo pienso que a veces nos olvidamos de que el Señor a través de la naturaleza nos da recursos valiosos que nos han sido dados para nosotros aprovechar, pero que si los aprovechamos desmedidamente y no los cuidamos, pues evidentemente nos vamos a quedar sin herramientas, nos vamos a quedar aún como dice aquí la palabra, sin el sustento. ¿Sí? Muchas veces acabamos con el sustento y no nos damos cuenta porque entramos en unas luchas que nos impidieron identificar qué de eso nos iba a dar fruto y qué no. A mí me sorprende a veces escuchar inclusive compañeros, ministros del evangelio que dicen, Pastor William, es que la guerra no es lo mío. Entonces yo digo, si la guerra, entonces, ¿cómo hace uno para pasarse por encima de Deuteronomio 20, cierto? Sí. ¿Cómo hace uno? Pues, sí. Pues todos queremos estar en paz hasta con nuestros propios enemigos, pero bueno, Dios a veces le permite a unos tiempos de paz y hasta los enemigos no están ahí calmados, pero si el enemigo se levanta y quiere sabotear los diseños, si el enemigo se levanta y quiere volver otra vez, y nosotros tenemos una autoridad ligada para cuidar ese territorio. Dios es territorial, definitivamente. Sí. Dios es territorial y necesitamos preguntarle cuál es tu diseño para este territorio y hasta dónde llega mi competencia, hasta dónde debo cuidar, vigilar, porque no somos los únicos. Dios tendrá que poner otra gente a cuidar otros territorios, lo que a él le interese. ¿Sí? Entonces nos dará los medios para cuidar lo que nos ha asignado. Bueno. Muy interesante esto, ¿no, pastora? Muy interesante todo esto, pastora Numa, Eneida Roa. Bueno. Ay, perdón, estoy con algo de tos. Bueno. Vamos a números, perdón, a Deuteronomio capítulo 21. Dice, voy a leer. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas es hallado algún asesinado tendido en el campo, sin que se sepa quién lo asesinó, entonces saldrán sus ancianos y tus jueces y medirán la distancia de las ciudades que circundan la víctima. 21:3. Y será que la ciudad más próxima al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra la vacada con la cual no se ha trabajado ni que haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad harán bajar la becerra a un arroyo de corrientes permanentes, donde nunca se haya arado ni sembrado, y allí en el arroyo desnucarán la becerra. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, entre paréntesis dice que Jehová tu Dios escogió para que le sirvan y bendigan tu nombre, nombre de Jehová, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y toda contusión. Y todos los ancianos de aquella ciudad, la más cercana al cadáver, lavarán sus manos sobre la becerra desnucada en el arroyo y declararán, diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Deuteronomio 21:8. Haz expiación, oh Jehová, a tu pueblo, Israel, al cual redimiste, y no imputes sangre inocente en medio de tu pueblo, Israel, y la sangre les será por expiación. Y la sangre les será por expiación.
Continuamos, Deuteronomio 21:10. Bueno, esa es como una parte donde habla de que cuando encuentren una persona asesinada, cómo hacer que, o sea, cuando hay un cadáver en un territorio, hay que descontaminar el territorio. Sigamos con otro bloque de instrucciones, 10 en adelante. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa y te prendes de ella y desees tomarla por mujer tuya, la introducirás en el interior de tu casa y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas. Luego que se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Después podrás allegarte a ella y tú serás tu marido y ella su mujer. 21:14. Pero si no te deleitas en ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo podrá venderla por dinero ni oprimirla como esclava después de haberla humillado. Bueno, a veces en la guerra alguien se podía enamorar de una mujer. Entonces ahí estaba el protocolo que se iba a seguir. Otro tema. 15, 21:15. Si alguno, se refiere a algún hombre, tiene dos mujeres y una muy amada y otra menos, y las dos, la más amada y la otra le dieron a luz hijos, o sea, ambas, y el primogénito resulta ser hijo de la menos amada, o sea, de la menos amada tuvo primogénito. Al repartir la herencia entre los hijos no podrá constituir como primogénito al hijo de la amada con preferencia sobre el hijo de la menos amada, quien es el primogénito. Deuteronomio 21:17. Tendrá que reconocer al primogénito hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de tu vigor y tiene derecho de tu primogenitura. Bueno, ese es otro bloque que habla sobre cuando un hombre tiene dos mujeres y el primogénito lo tiene de la mujer que menos ama, igual pues es primogénito y el primogénito es el primogénito y el primogénito tiene derecho al doble de la herencia de los demás hijos. Es decir, si son 5 hijos, la herencia se se divide entre 6. Al primogénito se le dan 2 partes y a cada uno se le da una parte. O sea, el primogénito tenía doble herencia. Y si el primogénito era hijo de la mujer menos amada, igual, tenía que hacerse justicia. Aquí viene otro bloque. Aquí viene otro bloque también de prescripciones, de instrucciones, que va del 18 en adelante. Esto es Deuteronomio 21:18. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no obedece. Y su padre y su madre lo agarran y lo sacan a los ancianos, lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta de su lugar. 21:20. Y dirán a los ancianos de su ciudad: este es nuestro hijo, es terco y rebelde, no obedece nuestra voz, es libertino y borracho. 21:21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de medio de ti y de todo Israel oirá y temerá. Aquí lo que me queda claro en esto no es pedir que lo hagamos hoy en día, porque entonces pues, imagínense cada papá y mamá sacando al hijo rebelde para que lo apedreemos, pues eso no se trata hoy. Pero si hay algo que está pasando en todos estos gobiernos progresistas y es lo siguiente. Está bien en Suiza, que todo el mundo llega a la universidad, o en Finlandia, que todo el mundo llega a la universidad, o sea, pero en países subdesarrollados o en vías de desarrollo donde muchas veces los papás abusan de las hijas, los tíos abusan de las sobrinas, en el campo, en zonas rurales, donde las niñas no se pueden defender, despenalizar el incesto, por ejemplo, como pretenden hacerlo en Colombia. Lo que pasa es que hay una cosa, cuando algo se despenaliza, tiene un propósito de que no vaya más gente a las cárceles y parece como algo económico. Hay tanta gente en las cárceles que no hay presupuesto para asignarles otro billón de pesos colombianos para poder mejorar. Entonces, prefieren disminuir las penas y algunos delitos de moral, como el incesto, como la poligamia, varios matrimonios, algo así. Entonces, no ponerlo delito penal. ¿El problema cuál es? Que cuando se despenaliza algo, se normaliza. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, dicen también por ejemplo, hay como 5 millones de demandas. Hombres irresponsables que tienen más de una mujer
y entonces los demandan por derechos alimentarios. No sé bien cómo será la cosa. Entonces, de esos 5 millones de demandas, ninguno va a la cárcel. ¿Por qué ninguno va a la cárcel? Porque hay una sanción de que el que no pague eso, pues va a la cárcel. Entonces dicen la gente jurídica progresista, pero ¿para qué congestionamos los juzgados con 5 millones de demandas? Si eso finalmente todo el mundo acuerda por las buenas. Entonces aquí viene. Lo que pasa es que si se quita eso, Norma, entonces ya van a ver, ya los hombres colombianos van al no tener esa presión de que van a la cárcel, entonces pues van a incumplir la ordenanza o los decretos que hay en cuanto a la cosa alimentaria. Entonces, cuando aquí se dice, y todo Israel oirá y temerá, es porque la gente necesita ver el castigo. A ver, en el tema del fraude, es importante que el tema del fraude ha existido en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los sexos, en todos los tiempos. Entonces, ¿por qué la gente comete fraude o no comete fraude? Es un asunto de que los ricos cometen fraude, los pobres cometen fraude. Entonces, cuando uno estudia el tema del fraude, que es muy complejo, yo tengo entrenamiento en el tema del fraude, en todas las culturas, religiones, tiempos, ha existido el fraude. Entonces, aquí lo importante son los castigos, es decir, aguas abajo, deben ser ejemplares. Los castigos deben ser ejemplares. ¿Por qué? Para que todo mundo observando se abstenga de hacerlo. También hay que poner mucha cosa preventiva, mucho asunto preventivo, es decir, procesos que controlen, que supervisen, chequeos, supervisiones esporádicas, en fin. Entonces, los países que menos corrupción tienen unos sistemas de información muy altos, hay mucha supervisión, hay mucha transparencia, hay denuncia y también hay sanciones. Entonces, aquí lo que estaba instalando el señor era sanción. Si habían 10 muchachos, vamos a hablar de rebeldía, en 10 familias, pero había uno rebelde que sí pasó el límite y el padre lo sacaba y después de ver los 9 amiguitos rebeldes, también hijos de otra familia, pero con niveles menores de rebeldía, ven cómo su amigo muere apedreado allí en ese tiempo, estoy hablando de ese tiempo, no de este tiempo, muere apedreado, y al verlo sufriendo y cómo se demora en morir 5, 10, 15, 20 minutos a base de solo piedras, solo recibir golpes de piedras, pues ese que tenía el nivel de rebeldía 1, 2, 3, 4, pues va a dejar de ser rebelde por lo que lo vio. Entonces dice, todo Israel oirá y temerá. Vuelvo a Deuteronomio 21, 22. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche del árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el que es colgado. Y no has de contaminar la tierra que Jehová tu Dios te da en posesión. O sea, eso de colgar a alguien en un árbol maldice la tierra. Maldice la tierra. Esas culturas que utilizaron el colgar gente de los árboles, maldice la tierra. Seguimos con prescripciones que el Señor da, Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 1. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su oveja, no te desentenderás de ellos, sin falta le llevarás a tu hermano, cuando habían animales perdidos. 22:2. Y si tu hermano no es vecino tuyo, o no lo conoces, lo recogerás en su casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverás. 22:3. Así también harás con su asno, así también harás con su vestido, y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y tú la encuentres. No podrás desentenderte de ellas. Hablando de cosas perdidas, ¿no? Si el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no te desentenderás de ellos, te esforzarás con él en levantarlos. Qué interesante. O sea,
la responsabilidad colectiva, ¿no? Estar en la comunidad. Si se ha perdido un animal, pues hay que cuidarlo y guardarlo hasta que aparezca el dueño. 22.5. No habrá sobre la mujer objeto de hombre, ni sobre el hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace tales cosas. Interesante. Y aquí cosas de los animales. Hablábamos de que Dios es amigo de los animales y protege a los animales. Mira estas normas de cuidado animal. Deuteronomio 22.6. Si encuentras delante de ti a un nido de pájaro con polluelos o huevos en cualquier árbol o en el suelo y la madre está echada sobre los polluelos y sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías. Sin falta soltarás a la madre y podrás tomar para ti las crías a fin de que te haya bien y te prolonguen tus días. O sea, a fin de que te vaya bien. O sea, hay gente que le va mal por tratar mal a los animales o tratar mal a las aves, les va mal. Y sus días, si yo tenía por diseñado 120 años, pues no van a llegar a no van a llegar a los 120, o a los 100, o a los 80, qué sé yo, el diseño que Dios tenga para cada persona. No puede prolongar sus días por maltratar a los animales. O sea que sí es importante tener en cuenta eso. Ya. Ahí hay un diseño. Ahora, sí, seguimos en otros temas, que son prescripciones, mandamientos, ordenanzas. Estamos en Deuteronomio, capítulo 22, 8. Cuando construyas una casa nueva, harás pretila tu terrado, no sea que si alguno se cae allí, traiga delito de sangre sobre tu casa. O sea, no pueden haber muertos desde el balcón o desde el techo de la casa. Hay que ponerle un balcón, algo de seguro. Bueno, aquí viene algo interesante, 22.9. No sembrarás tu viña con semilla de dos clases. No sea que se te pierda todo el fruto. Así la semilla como el producto de tu viña. O sea, no revolver semillas. Recordemos que hay un principio espiritual de Dios y es no revolver semillas. Dios aborrece las mezclas. Perdón. Versículo 10, 22:10. No harás con buey y asno juntamente. Tremendo. Las mezclas. No harás con buey y asno al mismo tiempo. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Vea pues. Te dará flecos sobre los 4 bordes del manto que te cubres. Si un hombre toma mujer y después de cohabitarla la aborrece y la difama diciendo a esta mujer y al llegarme a ella no haya signos de su virginidad, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de tu virginidad y la llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Nuevamente, la muestra era pues la sábana ensangrentada, ¿no? Y el padre de la muchacha declarará ante ellos, he dado a este hombre mi hija como mujer, pero él la aborrece. Y ahora la difama, diciendo, no hallé en tu hija signos de virginidad, pero aquí las pruebas de la virginidad de mi hija. Y extenderá el camisón ante el camisón, era el camisón con el que ella se cubría, ante los ancianos de la ciudad. Entonces de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, imponiéndole multa de 100 siclos de plata que entregarán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel. Deberá tenerla como su mujer y no podrá despedirla en todos sus días. O sea, la importancia de no difamar a otra persona. En este caso, un hombre a una mujer que no fuera virgen. 22:20. Pero si este asunto fuera verdad, que no se hallaran signos de virginidad en la muchacha, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza. Vileza es infamia. En Israel, fornicando en casa de su padre. Así extirparás el mal en medio de ti. Vea, el tema de perder la virginidad antes del matrimonio. Era castigado. 22:22 de Deuteronomio. Si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada con marido,
ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así estirparás el mal de Israel. Versículo 23. Si un joven virgen está comprometido, si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los lapidaréis con piedras. Morirá por esto la muchacha, porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así estirparás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encontrara a la joven prometida en el campo, y aquel hombre la fuerza acostándose con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada, porque ha sido violada, pues. La muchacha no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata. Así es este caso. Porque en el campo la halló y la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. 22-28. Si un hombre halla a una virgen que no está prometida y agarrándola yace con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, pues la ha desflorado. No podrá repudiarla en toda su vida. Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Estamos hablando del tema del incesto que estamos hablando ahora con la pastora Numaineida Roa, que estamos hablando del tema colombiano donde quieren despenalizar el tema de lo que es el incesto familiar. Ninguno tomará a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra, ni descubrirás lo que es de su padre. Bueno, amigos, el día de hoy, 13 de marzo, nos tocaba cubrir esto, Deuteronomio 20, 21, 22, y vamos a la parte del Nuevo Testamento, Marcos 13, del 24 al 37. Marcos 13, 24 al 37. Perdón, un poquitico por una ligerita tos. Espero que me esté pasando prontamente. Marcos 13, 24. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 28. De la higuera aprended esta parábola. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero cerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Tema de oración permanente. No sabemos cuándo es el tiempo. Es como un hombre, vuelve a dar otra palabra, que saliendo de casa, de viaje, dio la autoridad a sus siervos, a cada uno les dio un trabajo y ordenó al portero que velara. Por tanto, velad pues que no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer o al mediodía o al canto del gallo o en la madrugada, no sea que llegando de repente os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo a todos lo digo, velad. Yo no me quiero ahorita pues meter mucho en el tema de la segunda, tema de la segunda venida de Cristo, el tema de esto. Lo que quiero enfocarme es porque desde la época de los discípulos pues están esperando esa gloriosa manifestación de, entre comillas, la segunda gran venida de Cristo, gloria a Dios.
Si se da en nuestra generación, pues gloria al Señor. Pero dice que ni los ángeles saben ni el día, ni la hora, ni la fecha. Entonces, ¿qué es lo sano, qué es lo sabio? Velad y orad. Y estar atentos. Así como un simple árbol se da cuenta cuando viene el verano. Él no tiene un reloj, pero él ya presiente, él siente el verano y comienza ciertas expresiones. Nosotros deberíamos tener nuestro espíritu tan alineado al Espíritu Santo que viendo manifestaciones podemos detectar cuando llegue el tiempo, o sea, lo sabremos que se acerca. No para salir a decir, ya tengo la fecha en que Cristo va a venir exactamente y fundar una nueva religión, no, sino para ir ordenando las cosas, ir ordenando la casa. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Aquí, el día de hoy, hemos estado con la pastora Numeneida Roa, desde La Macarena, Meta, Colombia, desde el hotel ecológico que ellos administran, allá junto o cerca de una maravilla natural del mundo, que es Caños Cristales, un río que produce múltiples colores. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.